Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 27 días para que finalice el 2023 y mientras los hondureños se afanan por conseguir algún puesto de empleo y así tener recursos para la temporada navideña, el Congreso Nacional se mantiene sin sesionar, lo que para muchos analistas es contradictorio que un grupo de 128 personas con sueldos jugosos lleven aproximadamente 60 días sin trabajar, mientras que en los bajos del Poder Legislativo se observa como el pueblo sufre de la precaria situación de Honduras, donde cerca del 80% de la población es pobre y sobreviven en la miseria. Sin embargo, desde el Poder Legislativo aseveran que los diputados ya se alistan para retornar a las sesiones. No obstante, la oposición sigue sin reconocer a la Comisión Permanente, la cual sostienen que es totalmente ilegal y que la Constitución de la República la avala. La parálisis legislativa ha traído como consecuencia que el 2023 sea uno de los años en los que hubo menos sesiones en el Congreso Nacional, todo ello derivado de la elección de los fiscales generales del Ministerio Público, institución que en la actualidad es dirigida por los titulares interinos, los cuales reciben críticas por sus acciones. No obstante, otros sectores aplauden que los operadores de justicia comenzaron a desempolvar casos de alto impacto y que los titulares anteriores mantenían engavetados. En la oposición dicen que Libre utiliza el Ministerio Público como una herramienta para ejecutar una persecución política, versión que los diputados de Libertad y Refundación niegan y al contrario afirman que solamente se trata de justicia por los supuestos actos de corrupción que hubo en los 12 años de administración nacionalista, a la cual catalogan de narcodictadura. No obstante, algunos expertos concuerdan en que a pesar de los esfuerzos que realicen los diputados por regresar a las sesiones, los últimos acontecimientos como el requerimiento fiscal contra el presidente del Partido Nacional, David Chávez, y los señalamientos a otros exfuncionarios cachurecos alejan las posibilidades que regresen a las actividades legislativas. Por su parte, el diputado de Libre, Harry Dixon, menciona que tiene fe que los fiscales actúen de forma independiente y que no solamente vayan contra gente de un partido, que vayan contra todo aquel o aquella que haya cometido delito, ya sea de cualquier partido o cualquier ideología. De momento, los temas importantes a tratar en el Congreso Nacional son el presupuesto general de la República, ley de justicia tributaria y la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, situación que para nacionalistas y liberales es preocupante, ya que consideran que Libre buscará elegir dichos funcionarios, así como lo hicieron con los fiscales interinos. Sin embargo, en el Partido Liberal trasciende que un grupo de diputados presiona para que este instituto político se desmarque de la oposición y apoye a Libre, que buscaría fraccionar a los liberales para así alcanzar la mayoría simple en el legislativo, aunque todavía no le ajustaría porque son 7 los liberales que están dispuestos a negociar con el oficialismo. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Iniciamos una nueva semana. Vamos a hablar de los temas de la situación política y económica del país. Tres distinguidos invitados, don Luis León, analista. Bienvenido, don Luis. Muy buenos días, licenciado Valladares. Gracias por la invitación. Gusto compartir con los compañeros. Gracias, también nos acompaña el licenciado Armando Orellana. Armando. Gracias, buen día Raúl y gracias por este privilegio de estar en este canal que me parece que es prestigioso y que está dando una perspectiva de análisis crítico de forma permanente en este foro y por la compañía de los distinguidos profesionales que están en este día en el foro. Gracias. Está también con nosotros el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bienvenido, licenciado Juan Carlos Aguilar. Buenos días, Raúl. Un saludo a los colegas que estamos aquí. Esperamos el día de hoy pues, aportar en su programa. Luis, comentarios de lo sucedido en las últimas semanas en Congreso político. Ayer David Chávez con Edgardo Melgar, mi amigo, tuvo una comparecencia desde la clandestinidad porque él tiene una orden de captura. Es el expresidente del Partido Nacional. Esta semana se tendría que elegir los miembros del nuevo Tribunal Superior de Cuentas. Esto y otro más. Volverán también las sesiones al Congreso, ¿no? Con todo esto, así está el país. Luis. Bueno, buenos días nuevamente. Mire, yo creo que en Honduras estamos siendo víctimas del tipo de políticos que hemos sembrado y cosechado. Lo que estamos viendo en Honduras es solo el resultado de la falta de mecanismos de control, de la falta de procesos transparentes y sobre todo la falta de una clase política que realmente tenga intereses de país. Yo creo que lo que estamos viendo, partiendo desde el Congreso Nacional de la República, que es donde está el meollo del asunto en este momento, es la incapacidad de poder construir un país que más allá de sacar adelante al pueblo hondureño de la pobreza, más allá de darle oportunidades de desarrollo a la sociedad, ha sido incapaz de tener mecanismos realmente institucionalizados que funcionen. Cuando nosotros vemos la parálisis del Congreso Nacional de la República y vemos la incapacidad ni siquiera de llegar a consensos, digamos, la incapacidad de poder sentarse en una mesa y dialogar y todos los hechos derivados que conlleva esto, hoy en un proceso digamos, resurgir de un ministerio público que durante 10 años hemos venido señalando como un ministerio público incapaz y que hoy por hoy están saliendo los requerimientos fiscales, es solo parte de esa falta de visión de país y falta de estructuración social. Eso que dice usted ahí, que están saliendo los requerimientos fiscales, ¿qué piensa de eso? Antes, dicen que, según platicaba con alguien el sábado, que eso ahí estaba y que nadie lo hacía. No, es que eso así es un hecho. Yo recuerdo a Luis Javier Santos decir que muchos de los casos de corrupción no se movían porque no tenían el visto bueno del fiscal Chinchilla. Y durante muchos años nosotros dijimos que el principal obstáculo que teníamos en lucha contra la corrupción era el mismo fiscal, que aunque no podíamos probar en militancia su participación dentro del Partido Nacional, evidentemente era miembro activo del mismo. Hoy los requerimientos están saliendo. Digamos, un proceso de investigación, Raúl, no se hace en 2 semanas. Esas investigaciones ya estaban engavetadas, lo que no estaban era autorizadas para generar el requerimiento fiscal. En ese sentido, para mí es muy difícil, y digamos, tratando de ser lo más balanceado posible, llamar esto persecución política, porque esto es tema de índole de corrupción y que tiene un delito penal investigado. Así que es muy difícil justificar lo que está pasándole a algunos miembros del Partido Nacional como persecución política. Para mí es un hecho indiscutible que no teníamos un ministerio público que realmente empujara una agenda de lucha contra la corrupción y que, ojo, no estoy diciendo que tenemos el ministerio público perfecto. Yo creo que hay entre toda el problema de fondo que ha habido en la elección de los fiscales interinos, por lo menos se están viendo algunos resurgires en materia de lucha contra la corrupción. Habrá que ver el proceso judicial, que se respete el debido proceso, pero las investigaciones están, Raúl, y aquí no podemos estar hablando de que hay persecución política.
En Honduras hemos sido testigos silenciosos de la corrupción que durante más de una década se ha venido viviendo. En Honduras es justo de que quienes han empobrecido al pueblo hondureño paguen por haberlo hecho, pero también creo que es importante pensar de que la lucha contra la corrupción no solamente es meter preso al que ha robado. La lucha contra la corrupción también es prevenirla, la lucha contra la corrupción es también evitar que se siga dando. Y yo creo que ahí los mecanismos de control deberán ser importantes. Y un tema, usted mencionaba el Congreso Nacional, un tema importante para lograr esto es la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Digamos, ahí tenemos un problema complejo, porque si no hemos logrado elegir un fiscal general, y esto es importante, la sesión, pese a que cerró la legislatura, sigue abierta, y para cerrarla hay que hacer un proceso de elección para poder entrar a otra sesión, aprobar un acta y dar paso a lo que sigue, que para mí en enero es la elección o ratificación de la Junta Directiva, nos pone en vilo la posibilidad de elegir un Tribunal Superior de Cuentas de manera ágil. Y de ahí la discusión política que puede haber alrededor de esto con los tintes legales que se le ha estado dando, si realmente esta comisión permanente del Congreso Nacional hará nombramiento de interinos y que cuánto abonaría eso a la crisis, porque yo creo que parte de lo que nos está pasando es que las decisiones que se están tomando ahora mismo están generando más crispación política, más crisis, no diría social, pero sí más crisis por lo menos en simpatizantes de partidos políticos, y eso es riesgoso, Raúl. Entonces al final el contexto no es un contexto fácil, el contexto también está careciendo de un liderazgo realmente capaz de integrar una discusión y a los sectores, y se está tomando desde espacios muy reducidos, y eso también puede ser bastante peligroso. Sí. Armando. Sí, mira, yo creo que depende de los enfoques de lectura que se haga con respecto a estos procesos que estamos viendo hoy en día. En algún momento he hablado de esos enfoques, ¿verdad?, que pueden de alguna manera ayudar a profundizar o quedarnos en la superficie del análisis. Yo creo que lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años y que obviamente ha agudizado una situación difícil para la mayoría de la sociedad, está en dependencia de factores tanto internos como externos que han provocado a la situación en que nos hemos prácticamente victimizado o asumido como víctimas la gran mayoría de los hondureños, ¿verdad? Esos 7 de cada 10 hondureños viviendo en pobreza no es casualidad, no es que cayó del cielo, es producto de una lógica de dominación que ha venido prevaleciendo en las últimas, no en la última década, en las últimas 4 o 5 décadas atrás, y también hay que reconocer, ¿verdad?, un constructo sociohistórico en este país de dominación que ha manejado, ¿verdad?, a este país en la esfera internacional como el país Banana República o la democracia estilo Honduras, ¿verdad? Todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Sin embargo, ¿verdad?, yo creo que hay que recordar, ¿verdad?, situaciones ahí en esa coyuntura después del huracán Mitch, cuando en foros sobre el tema de la pobreza en América Latina, que se nos invitó en una ocasión por parte de los líderes religiosos de la Iglesia Católica de América Latina, de los obispos de América Latina, se hablaba sobre el tema de la crisis, este concepto que utilizamos, ¿verdad?, actualmente, de que Honduras está en crisis. Cuando nosotros abordamos esta temática, es interesante preguntarnos, bueno, ¿desde cuándo? ¿Qué crisis? ¿A quién está en crisis? ¿Verdad? Se utiliza el término también, ¿verdad, León? Y no es una cuestión personalizada, pero es el tema de la idea de clase política. O sea, generalmente se entiende o se presume desde esta categoría que se ha intentado construir la idea de que hay una generalización y que el malvado es supuestamente esta clase política. Cuando hay que focalizar en el análisis, ¿verdad?, ¿quiénes son estos actores? Realmente son representantes de una élite económica, una élite que ha venido también manejando el control del poder económico y político del país. La política no es otra cosa más que la expresión de lo económico, ¿verdad? Estas élites que realmente han venido acumulando y amasando riqueza en desventaja de esas grandes mayorías. Entonces, esos elementos se han venido construyendo en la esfera de la estructura legal, ¿verdad? La superestructura, ¿verdad?, que es concretamente lo ideológico, pero también lo normativo, ha estado construida en función de generar esa ventaja para construir
ese orden social. Estamos hablando hoy, ¿verdad?, de esa situación que se expresa en las contradicciones que están en el Congreso y que se ha producido, quiera o no, un corte, ¿verdad?, un momento en el que esa fiscalía, ¿verdad?, que estuvo en control de estos grupos de poder, que realmente tiene también una normativa, hay que recordar una ley, un código penal que se hizo y se ajustó a la medida de estos personajes. Los procedimientos, lo que estamos hablando de esta tribunal, como lo califica el pueblo, tribunal de cuentos, también ha sido un mecanismo, ¿verdad?, para de alguna manera evadir la justicia y encubrir esos hechos que han venido desarrollando. Entonces, yo creo que debemos valorar que tenemos un corte a partir de este momento. La crisis se comienza, ¿verdad?, si queremos hablar del concepto de crisis, allá a finales de agosto. Una situación en la cual un grupo hegemónico hasta el momento, ¿verdad?, que ha tenido el control del país, empieza a asumir una estrategia para frenar ese avance, ¿verdad?, para frenar esa posibilidad de transformar ese status quo. Y va a asumir, obviamente, una lógica de conformarse una alianza para enfrentar a este proyecto político que es más allá de libre, yo creo que y más allá del gobierno. Son deseos de ese pueblo que se movilizó durante la última década en diversas expresiones, pero fundamentalmente estaba en los últimos años en esa lucha contra la corrupción. Indignados y otros más que han dicho ya basta. La misma situación que se dio el 28 de noviembre del 2021 es un ya basta a esa forma, ¿verdad?, inmoral en cómo han venido manejando la política en este país. Yo creo que el pueblo está esperanzado cuando está viendo, ¿verdad?, esos requerimientos fiscales contra esas dos ministras, más allá de situaciones que puedan generar sensibilidad frente a una situación de una dama. También siente simpatías cuando se hace una investigación en contra de un propio fiscal o una fiscal que se ha enriquecido, ¿verdad?, en silencio, y que esa práctica probablemente la han estado realizando muchos de estos personajes que han estado en el sistema de justicia. También tiene esperanza desde mi perspectiva, ¿verdad?, cuando se busca de alguna manera llevar a la justicia a los autores intelectuales de la muerte de la líder Berta Cáceres. Entonces estamos en un escenario diferente. Más allá de esos mecanismos de supuestas legalidades o que no se dio el procedimiento de cierre en el Congreso, la propia Constitución establece en el artículo 207, ¿verdad?, las facultades de la directiva del Congreso, así dice de forma tácita, ¿verdad? La directiva del Congreso designará, ¿verdad?, de su seno 9 representantes. Y de más allá, en el artículo 208, inciso 11, dice la posibilidad de elegir de forma provisional, ¿verdad?, o temporal, como se le quiera denominar, ¿verdad?, a autoridades que están en la facultad del Congreso elegir. Entonces yo creo que estamos frente a ese escenario y obviamente hay una situación en la cual los grupos que tradicionalmente han tenido el control del poder sienten que están en desventaja y que hay que accionar y hay que pedir ayuda a sus aliados, incluso la Embajada Norteamericana o otros actores, ¿verdad?, que se han pronunciado, pero la realidad es que estamos en un proceso de transformación y hay expectativas de que esto pueda avanzar de forma positiva. Más allá, me estoy refiriendo del esquema de la normatividad. Esos elementos de interpretación legal son objeto de debate, pero el punto es que aquí estamos abriendo una etapa nueva, ¿verdad? Más allá de esos escenarios y espectáculos que se han visto en el Congreso, ¿verdad?, la posibilidad de que Honduras pueda construir una imagen nueva, de que el hondureño pueda sentirse, ¿verdad?, fortalecido en la idea de que hoy sí estamos avanzando en transformar esa estructura de poder. ACJ, ¿cómo ve lo que está ocurriendo? Bueno, nosotros hemos sido claros, enfáticos sobre todo, de que parte de la gran crisis política en el país pues tiene su epicentro en el Congreso Nacional. Y nosotros no vemos esa parálisis desde finales o inicios de septiembre, ¿no?, sino más bien desde mayo, cuando existió el debate, ¿no?, con la aprobación o no del acta del CAF. A partir de ahí, pues el Congreso estuvo en una primera parálisis, luego viene junio, ¿no? En junio, pues se van de vacaciones, viene julio, 2 sesiones, agosto que sí hubo 8 sesiones y a partir de ahí pues ya no hubo ningún tipo de sesión con respecto a esta parálisis legislativa, esta parálisis que está causando mayor conflictividad, está causando mayor crispación política, mayor crispación social, porque al final de cuentas eso es una escalada que va, ¿no?, que va avanzando.
Y creo que una de las situaciones más lamentables es que al final de cuentas, pues al pueblo hondureño le está costando dinero. Hoy por hoy son 827 millones de lempiras los que lleva ejecutados el Congreso Nacional. Quizá en una ejecución no ideal en lo que debería haber ejecutado, se respeta el hecho de que tampoco se esté ejecutando porque sí, en el sentido de que va un 63% de ejecución, pero en donde no hemos visto ni esa capacidad de diálogo, ni esa capacidad de gestión, ni esa capacidad de llegar a acuerdos y a consensos, y en donde pues entra el tema del debate más allá del nombramiento y de la instalación de esa comisión permanente, sino más que todo, ¿qué va a hacer esa comisión permanente? ¿Qué límite va a tener esa comisión permanente? ¿Hasta cuándo va a estar esa comisión permanente? En el sentido de que en 2016, el 7 de diciembre, pues estaban electos los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Vamos a ver en este mes de diciembre si esta comisión permanente va a nombrar magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Y como le decía, más allá de la instalación de la comisión, más allá de la atribución que le da ese artículo constitucional para elegir autoridades interinas cuando exista falta absoluta, pero ese es el tema debatible también, existe falta absoluta de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, diría que de uno, que es el ex magistrado Roy Pineda, que ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y era un tema debatible en el caso del fiscal. Si bien es cierto, Chinchilla sí abandonó la posición, pero todavía estaba Cibrián. Entonces, es ahí donde tienen que existir los matices para ver si efectivamente se van a nombrar. Y al final de cuentas, hay que ver estos interinatos, si efectivamente son interinatos o van a ser esas figuras de que al final de cuentas se van a nombrar como interinos, pero van a terminar o van a estar en su periodo el tiempo que dura o el tiempo que establece la Constitución. Para el caso del fiscal 5 años, para el caso del Tribunal Superior de Cuentas los 7 años, y que más allá de esa falta de legalidad, más allá de esa vulneración al procedimiento, si lo queremos ver así, creo que son situaciones y que lamentablemente se están normalizando, de que básicamente este tipo de elecciones, ya lo hemos visto desde enero, febrero del 2022, se han ido legitimando con las acciones, más allá de esa vulneración a la ley, más allá de esa vulneración de procedimiento, lo vimos con la Junta Directiva del Congreso, lo vimos con el tema de la elección polémica, ¿no?, que existió en el tema del procurador y su procurador, lo vemos con el tema fiscal, ¿no?, la misma adhesión al CAF, y que muy probablemente lo vamos a ver con los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Y es de lamentar porque al final esto genera inestabilidad, genera inseguridad jurídica, genera ese tema de que se vaya alejando la inversión, ¿no? Solamente en el 2023 se han perdido 110.000 empleos, según el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿no? Y para el 2022, pues la inversión fue un 12% desde el Estado y en un 88% también desde el sector privado o el sector productor también. Yo quiero, perdón, disculpa, pero sí quiero reaccionar porque cuando nosotros hablamos de lo que genera inestabilidad en el país, a mí me llama un poco a preocupación y sí, lo reconozco, a indignación. ¿Por qué no mencionamos nosotros que generó inestabilidad en el país, ¿verdad? Esa enorme lista de casos de corrupción, fondo departamental, lavado de activos, narcotráfico, expulsión de la MASI, narcopolítica, red de corrupción, fraude, ¿verdad? Durante el proceso de la elección del 2013, del 2017, aprobaciones irregulares de ese código penal, ¿verdad? Mascarillas, cantidad de actos de corrupción no generaron inestabilidad en el país, no generaron y ahuyentaron capitales en este país. ¿Por qué ahora, verdad, asumimos que supuestamente esta situación cuando se nos dicen datos de desempleo, verdad? Me preocupa a mí, y no, perdonen que no lo personalizo, sino porque lo he escuchado también en representantes del COET, ¿verdad? Cuando se dice, ¿verdad?, que Honduras, producto de esas supuestas crisis, porque me estoy refiriendo al tema de crisis, y definamos realmente qué es crisis, ¿verdad? Cuando se habla de esta situación, no se toma en cuenta esos factores que realmente provocaron oleadas enormes de migración que crearon también en ese imaginario colectivo a lo interno, pero a nivel internacional, de Honduras ser el país más violento de América Latina o del mundo, ¿verdad? En el 2011, 2017, las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa,
¿verdad? No generó también inestabilidad la situación provocada por esa irregularidad de reelegir, ¿verdad? Cuando la Constitución prohibía que se pudiera reelegir un presidente de la República. Entonces me parece que, y me llena de asombro realmente que tengamos ese nivel de preocupación sobre las situaciones que aparentemente, estamos hablando del mes de marzo, una ley, ¿verdad?, o una propuesta para que Honduras se incorporara a un sistema financiero diferente a lo que tradicionalmente hemos tenido, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Cuál era la lógica en este esquema de dominación que hemos tenido en el país? Que realmente esos préstamos estaban atados. ¿Existió o no existió? Las cartas de intenciones, que en el fondo era una guía. Y ese dinero, esa plata que llegó al país, ¿a qué bolsillo fue a dar? Si Honduras sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina. Se le robaron. Cuando decimos que la situación de aliado del norte y también en esta lógica, en el discurso conservador, voy a decir, Raúl, perdóname. ¿Es discurso conservador de la empresa privada? Es discurso conservador, es un discurso que quiere mantener esas ataduras, ¿verdad?, tradicionales por más de 150 años. Cuando se propone, por ejemplo, la relación con China continental o se abre al mundo, a un mundo multipolar, porque la idea es que sigamos sometidos a ese esquema que ha favorecido, ¿verdad?, de alguna manera el enriquecimiento de esos grupos oligárquicos. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros nos indignamos, verdad, como se manifiesta hoy en día, por el rompimiento de esos esquemas normativos, de esa cultura política, que lo que se está dando realmente es una cultura política tradicional? Las mismas, de alguna manera, esquemas o sistemas de juego se han utilizado porque la regla del juego estaba ahí en la Constitución. Ese artículo 207 no se inventó de la noche a la mañana, el 208, inciso 11, ahí estaba. Entonces, realmente cuando vemos que se hacen reclamos frente a esto, a mí me parece como ciudadano, más allá de factores de la academia, que podemos ser rigurosos en investigar y ponernos en debate jurídico, ¿verdad? Aquí han venido constitucionalistas o expertos en derecho penal o en derecho incluso, ¿verdad?, parlamentario, las normas parlamentarias. ¿Es el mismo reglamento que estaba en el Congreso, sí o no? Raúl, es que fíjese que lo que dice... Armando. Sí, Armando, sí. O Juan Carlos. No, Armando. Yo recuerdo en estos programas suyos, Raúl, cuando hablábamos de la inseguridad jurídica que generaba el gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿recuerda? Y cómo la inversión se estaba yendo y cómo la reelección estaba causando una crisis que estaba impactando en la vida de los hondureños. Se sacó al Partido Nacional, hoy seguimos hablando de lo mismo. Entonces, al final yo siento que los políticos en Honduras han jugado un chute con el país, Raúl. Al final se acomoda la ley, se acomodan las instituciones, se acomodan los mecanismos a beneficio de quien está de turno. Que algunos lo puedan ver bueno, algunos lo puedan ver malos, eso puede llevarnos a otro tipo de discusión. A mí lo que me preocupa en este sentido, Raúl, es hasta dónde realmente las acciones de nuestros gobiernos impactan en la vida de los ciudadanos. Honduras viene en un decaimiento económico. Yo recuerdo desde el gobierno de Pepe Lobo, bueno, desde el golpe de Estado, nosotros venimos casi estancados en un 3% de crecimiento y no hemos podido superar ni el 3.5, creo que fue el punto más alto que alcanzamos en estos últimos 12 años. Entonces, ¿cómo realmente argumentar de que la crisis actual está ahuyentando la inversión si teníamos crisis anteriores que también ahuyentaba la inversión? Entonces tampoco es que la inversión viene masivamente a Honduras y que todo el mundo está muriéndose por venir a dejar recursos al país. Los mismos empresarios locales tampoco es que están haciendo un gran derrame económico. Vemos algunos que abren nuevos negocios, pero no es un derrame masivo. Entonces, ¿cómo realmente generar las condiciones para que la inversión, yo estoy de acuerdo que la inversión privada es la que nos puede ayudar a salir adelante, pero cómo realmente generar condiciones? Y yo no estoy seguro si la inestabilidad jurídica es la única razón por la que la inversión privada no viene o se va. Yo creo que hay tintes de intereses políticos ahí. Ha sido probado en materia de corrupción que siempre hay un corrupto, pero hay un corruptor y el corruptor comúnmente es un empresario. Sí. Entonces, digamos, ¿cómo realmente ir construyendo
una estrategia de país que nos lleve a traer inversión, pero que esa inversión tampoco venga condicionada, que ese es mucho de los problemas que tenemos. Cuando nosotros saltamos a las zonas industriales de procesamiento en los primeros años del 2010 con Ricardo Maduro y que dijimos esto va a ser la gran solución de empleo, ¿qué hicimos? Exoneramos a toda esa gente. Nadie paga impuestos, ni de importación, ni de ningún tipo para generar empleo. Pero la maquila se enriqueció y mucha maquila que ya se enriqueció se está yendo. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta realmente es una estrategia de país. Yo soy un demócrata que creo que un Estado de Derecho prima el imperio de la ley y hay que respetar la ley y hay que cumplir la ley. Y yo estoy en contra, Armando, de interpretar la ley. Porque la ley no está hecha para interpretarse. Cuando a mí viene un político y dice, en el Congreso comúnmente uno ve eso, es que el legislador quiso decir, no, lo que quiso decir está escrito, punto. Entonces no, la interpretación para mí es el juego político del uso de las leyes. Pero digamos, ¿cómo lograr realmente que Honduras pueda ser un polo, tal vez no de desarrollo, porque cuando yo escucho a otros políticos decir que Honduras se va a volver potencia regional, óigame, esos son procesos que requieren 30, 40, 50 años. Claro. Entonces, ¿cómo hacer que la gente pueda tener un empleo? ¿Cómo hacer que la gente pueda tener alimento? ¿Cómo hacer que la gente pueda vivir dignamente? Y es ahí donde el choque entre la legalidad, entre los intereses políticos y los intereses económicos no nos dejan avanzar. Yo no estoy convencido, Raúl, de que este sea un tema de salida de inversiones. Yo creo que este es un tema de intereses políticos, sí creo que es un tema de geoestrategia, sí creo que es un tema de geopolítica y creo que eso es lo que nos hace falta a los hondureños leer y entender, porque al final se juegan otros intereses más allá de los que aquí mismo nosotros estamos viendo. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Quién de acuerdo y quién no con ellos? Y para cerrar, no, creo que hay que dejar claro que nosotros no es que estamos defendiendo una postura. Nosotros incluso hay informes que respaldan, ¿no?, el hecho de que venimos hablando de una corrupción que es estructural. Tampoco es que el libre es el culpable de todos los males. Si al final de cuentas en 2 años usted no va a arreglar un país. Lo que decía Luis, tampoco es que va a traer la inversión de manera masiva. Si bien es cierto, esa inestabilidad política sí es uno de los factores que puede orientar la inversión y que también, y lo he dicho en este espacio incluso, en Honduras la lucha contra la corrupción a gran escala se acabó en 2020, con la salida de la MASI, cuando se fue la MASI en enero de 2020. Y todos estos 11 casos de corrupción o grandes casos de corrupción que presentó la MASI, pues están dormidos. Solo uno tiene sentencia condenatoria y ya sabemos dónde está guardando prisión la persona que fue condenada, ¿no? Por otro lado, también es un reto que debe tener la Corte Suprema de Justicia a través de cada uno de los tribunales para reactivar esos casos. Si al final de cuentas todos esos casos todavía están en audiencia inicial, la mayoría de ellos se quedaron en audiencia inicial, se presentó una apelación contra esa resolución que hubo en audiencia inicial y se pueden reactivar todavía. Entonces, ese es uno de los retos que también tenemos. Parte o toda persona que ha cometido algún acto de corrupción o algún ilícito, que sea investigada, que sea procesada, y si está pasando como algunas de las situaciones que tiene el Ministerio Público hoy por hoy, si eran casos engavetados, pues que se presenten. Si al final de cuentas lo que debe de existir es una garantía de debido proceso, de principio de legalidad y sobre todo de esa presunción de inocencia hasta que esa persona sea vencida en juicio. Pero si el requerimiento fiscal tiene todo el arsenal probatorio y cada uno de estos materiales lo suficientemente contundente, que se presente, que se judicialice y que se condene a esas personas. Si al final de cuentas aquí no es que se está defendiendo a X o Y gobierno, si al final de cuentas hubo socavamiento a la democracia, hubo socavamiento al Estado de Derecho. 2012 con destitución de magistrados de la Corte, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esa interventora que tuvo el Ministerio Público en 2013, la elección del fiscal general en 2018. ¿Qué pasó con la Corte del 2016? 8 o 7 veces se repitió esa votación y que la primera nómina que fue presentada en ese momento fue la nómina que se aprobó. Entonces, no es que se está personalizando contra un gobierno. Obviamente, este gobierno tenía o ingresó en enero del 2022 con una legitimidad muy alta, con una aceptación muy alta y sobre todo con una ciudadanía que le puso puso los huevos en la canasta, como dicen, ¿no? Y al final de cuentas, tampoco es que se esperaba un cambio radical, pero sí se espera que sean las bases al menos que se instalen para generar cambios. ¿Qué no han hecho que usted esperaba en 2 años? Mire, el Congreso creo que es una muestra de eso, ¿no? El Congreso más ponderado, más estructurado y más balanceado de la historia y han optado por no hablar. Han optado por irse más que todo a esa dinámica de mesierro, y no solo el oficialismo, la oposición también de mesierro, porque aquí históricamente, y ha sido de todos los partidos,
y creo que es en gran medida por esa ley altamente presidencialista que tiene el Poder Legislativo, es que la oposición no es constructiva. La oposición normalmente le queda ser destructiva, oponerse a lo que le queda, porque obviamente la persona que ostenta la titularidad del Poder Legislativo pues es una persona que tiene el control prácticamente del Congreso Nacional y de sus actuaciones. Y no es de ahora, ha sido de siempre, porque la ley así lo establece. Y eso, la única forma de limitarlo o de buscar eliminar esas condicionantes es a través de una reforma, a través de esa ley, de ley orgánica del Poder Legislativo. Obviamente han quedado a deber y sobre todo que creo que cada periodo de por medio hay mucha expectativa en la elección de las autoridades de segundo grado o esas altas autoridades, porque al final de cuentas son esas personas que ostentan esa titularidad en los órganos de control. Y si usted no tiene personas idóneas en los órganos de control, pues muy difícilmente esas instituciones van a ejercer algún tipo de control para mitigar la corrupción, para investigar la corrupción, para generar, ¿no?, esos matices que al final de cuentas nos lleven a generar castigos, en el caso de que así lo lleve, pero también a fortalecer esa institucionalidad, a fortalecer ese Estado de Derecho, y eso al final de cuentas fortalece la democracia. Voy a hacer una pausa. Armando me envió un video, ya lo voy a poner. Por favor. También le dije ahí a Fernando Arteaga, ayer David Chávez compareció con Edgardo Melgar en 30-30. Voy a tener también una parte, está en la clandestinidad, está prófugo de la justicia, hay una orden de captura contra él y dice que no se va a presentar. Hasta que haya justicia. Nacionalista, Hasta que que vuelva haya a una justicia nacionalista. ¿Cómo? Hasta que vuelva a una justicia nacionalista. No, hasta que haya justicia correcta, digo. Bueno, Ese río. queda interpretación, ¿verdad? Claro. Es exactamente lo... En esta situación a mí me parece, Raúl, que sí debemos hacer una lectura más allá de esos factores aparentes, ¿verdad? Pero yo espero que veamos el video después y quiero hablar de la situación, el caso concreto de Callejas, ¿verdad?, donde había enorme cantidad de elementos para llevarlo, ¿verdad?, a la cárcel, y realmente vemos ahí en ese ejemplo cómo la justicia jugó a favor de estos círculos de poder. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Continuamos. Armando me pidió un video. ¿Lo tenés, Helder? Ponelo, por favor. Volumen. ¿Qué autoridad del Congreso está siendo investigada? Yo lo dije. No solamente hay más de 60 diputados, actuales y exdiputados. También está siendo investigado el presidente del Congreso, porque esta ha sido una manera de drenar dineros públicos. El traslado de recursos públicos hacia ONGs y de las ONGs a los diputados ha sido una manera operativa de desviar fondos del Estado para que terminen en bolsillos de los diputados, que lo usaban no para proyectos, y eso es lo que quisiéramos que se entienda, lo usaban para su bolsillo. Qué bueno fuera que fondos del Estado destinados a programas sociales se dediquen a la gente en un país con 60% de pobreza como Honduras, pero no. Desafortunadamente la clase política se llevó los fondos de manera particular. Y miren una cosa, nosotros estamos listos. Si nos declaran persona no grata, si salen a vapulear a la misión, yo estoy listo. Yo vine con mi maleta y tengo mi maleta lista, si fuese el caso, pero he venido aquí a ayudar al país. Y ojalá que la opinión pública entienda eso. Se ha contratado una firma internacional que... Bien. Raúl, yo creo que lo que vemos ahí, por un lado, yo resalto el tema de la valentía de este hombre que estuvo al frente, ¿verdad?, de la MASI, y que desafió realmente, y que eso fue lo que provocó que ese Congreso, que esos círculos de poder terminaran expulsando a la MASI. Pero ahí pone en evidencia la situación y la forma en cómo se ha venido administrando lo público por parte de estos grupos de élites políticas. Insisto en eso, ¿verdad? Hay situaciones que las comunidades, el pueblo lo conoce,
con esos fondos, ¿verdad? Y otros recursos más que también se malversaron, se construyeron, incluso se pavimentaron los accesos a fincas de estos señores, ¿verdad? Porque tengo de alguna manera algunas versiones de eso que ocurrió y el pueblo lo sabe. Cuando pudo haberse construido, por ejemplo, una vivienda para una persona o una familia pobre. Cantidades de situaciones que ocurrieron. Y me refería al caso de Calleja, ¿verdad? Porque, querramos o no, ¿verdad? Esa situación era un reflejo de la situación de corrupción que ocurría en Honduras. A tal extremo que hay una tesis de doctorado en la Universidad de Harvard sobre el tema de corrupción. Este señor, ¿verdad?, tenía una cantidad de requerimientos o de acciones que supuestamente debía responder frente a la ley. ¿Y qué ocurrió? Dentro de esos círculos de conversaciones se me expresó a mí que había desaparecido las evidencias del Banco Central, de bóvedas del Banco Central, ¿verdad? Que ahora no es casual lo que ha ocurrido con la fiscal, que fue detenida por estos nuevos fiscales que para mí son valientes, perdona y el mismo auditorio que lo diga, pero se necesita tener coraje, ¿verdad?, para asumir estas demandas que están haciendo o reabrir estos juicios, porque ponen en peligro la vida, ¿verdad?, en riesgo enfrentar a estas élites de poder que han sido capaces incluso de asesinar, de matar a las personas que se oponen a sus intereses, a sus proyectos políticos. Y ello queda evidenciado en la muerte de la líder Berta Cáceres. Y asimismo hay atentados en contra de fiscales. Si recordamos, ¿verdad?, uno de los fiscales, el que está dirigiendo actualmente la UFERCO, fue atentado su vida, y asimismo otros han sido asesinados, jueces incluso, ¿verdad? Entonces me parece que ahí tenemos dos personas valientes, hondureños que realmente tienen compromiso, más allá de esos esquemas normativos o los esquemas de interpretaciones, porque yo creo que realmente la normativa, los sectores conservadores la construyeron, la elaboraron y no se dieron cuenta que realmente podía ser utilizada en su contra. Incluso el mismo Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, ¿verdad?, de alguna forma hay mecanismos en los cuales ellos mismos pueden ser llevados a juicio. Fiscal General Interino Joel Zelaya, vienen más requerimientos y no es persecución política. Es desempolvar, siento yo, muchas de las causas que ya estaban investigadas, que quizá en algún momento se llegaron a detener producto de X o Y interés, ¿no? Si es que habían políticos de por medio, si es que habían personas que quizá estaban involucradas en algún acto de corrupción perteneciente a alguno de los grupos de poder. Y al final de cuentas, ahí lo debatible o no es cómo llegaron, pero el hecho de que lleguen a presentar requerimientos fiscales, pues, como ya lo dije anteriormente, toda persona que ha cometido algún tipo de acto de corrupción que sea judicializado. Y me llamaba la atención en el video que Armando compartía, cómo se ha deteriorado el tema económico y el tema en cuanto a los niveles de pobreza. Jiménez Mayor en ese momento decía el 60% de la población. Hoy por hoy estamos en un 74%. Evidentemente pasaron varios años todavía y que pasaron muchos escándalos de corrupción también, que están pendientes de investigación algunos, otros pendientes de judicialización, y al final de cuentas pues hay muchas personas que están todavía debiéndole o que tienen cuentas pendientes con la ley con respecto a la sustracción de fondos públicos, y en donde la misma institucionalidad se prestó en algún momento para encubrir ese tipo de situaciones. Lo que vemos hoy por hoy también es el hecho de que se busca repetir hasta cierto punto ese control institucional, el cual no es correcto, el cual no promueve, porque al final de cuentas, por muy buenas que sean las intenciones, ya al tener el control absoluto de las instituciones públicas, eso no genera independencia, eso no genera autonomía y condiciona muchas veces las decisiones también de esos actores que pueden llegar a ocupar las sillas, ¿no?, en estas instituciones de control. Entonces esperemos que el trabajo pues sea claro, que sea objetivo. Si se presentan estos requerimientos fiscales, pues que sean requerimientos fiscales que se puedan probar en juicio, ¿no? Porque, y lo digo porque lo viví de manera personal, sobre todo en algunos de los casos de Masi, era que se presentaba el requerimiento fiscal y no sé si era por falta de preparación, pero que no se sabía defender la investigación muchas veces. Y que eso arrojaba algunos sobreseimientos provisionales, eso arrojaba algunos sobreseimientos definitivos, y poniendo uno de los ejemplos que daba Armando, el tema de Arca Abierta. Y Armando incluso decía los fondos que se llegaron a ejecutar en algo.
pero el tema Arca Abierta fueron 21 diputados, o si no estoy mal, que fueron procesados, y ahí lo que salía era que a través de esa asociación Planeta Verde se drenaban los fondos, volvían a ellos, y ese dinero se iba en pago en tarjetas de crédito. ¿Y cuántas personas de esas están hoy por hoy guardando prisión, ¿no? Esa es parte de esos matices que debemos de valorar y debemos considerar para ver cuál va a ser el rol del Ministerio Público, porque no solamente es iniciar con fuerza, es qué reestructuración interna va a tener el Ministerio Público, porque al final de cuentas estos fiscales van a tener retos de capacidad gerencial, retos de generar organización al interno del Ministerio Público. Hay que recordar que es un Ministerio Público que ha tenido problemas internos con respecto a su reestructuración, con respecto a sus políticas, y que inclusive en algún momento hablábamos con algunos de ellos y nos decían que hay mucho problema en el tema del mérito y la carrera fiscal. Algunos de ellos entraron en 2003, 2004 y siguen siendo fiscales auxiliares a 20 años. Entonces también es cómo se respeta esa meritocracia, porque en algún momento, y nos los manifestaron, que llegaban personas de afuera y ya les daban jefaturas, cuando no se respetó ese ciclo. Entonces al final de cuentas no solamente es llegar, presentar lo que estaba engavetado, sino también establecer una agenda, y es una agenda de prioridades. ¿Cuáles van a ser las prioridades de este Ministerio Público? Lucha contra la corrupción, tema de derechos humanos, el tema del ambiente, ¿no? Y que ya lo estamos viendo con ese requerimiento fiscal que se libró quizá, y algunos otros temas que son sensitivos, ¿no? Pero que se tienen que restablecer procesos, inclusive realizar una línea o un diagnóstico de línea base en ese Ministerio Público para identificar las falencias, que a grandes rasgos ya se saben cuáles son, pero hay que ver si existe o va a existir esa voluntad política para establecer y poner la mano y así tener un Ministerio Público mucho más capaz y objetivo. Raúl, un detalle, digamos. Fiscal general y fiscal adjunto oficialmente no están electos. Se necesita 2/3 partes del Congreso Nacional y la sesión sigue abierta hasta que hayan acuerdos. Sin embargo, se eligen interinamente por atribuciones que tiene la Comisión Permanente, porque las tiene con un fallo de fondo que no hay ausencia absoluta. Eso incrementa la discusión de la legalidad o ilegalidad del fiscal general interino. Pero yo creo que a nadie le molesta, Raúl, de que estén saliendo los requerimientos. Entonces, digamos, la gente que ha demandado por años una lucha contra la corrupción, las antorchas que se cansaron en las calles peleando por el tema del latrocinio en el seguro, todos los muertos que tuvimos por pandemia, por haber derrochado y robado el dinero, todos los hondureños, yo creo que yo no veo hondureños molestos porque se están dando los requerimientos fiscales. Lo que me hace pensar que puede darle cierto nivel de legitimidad, que no es lo mismo que legalidad. Una vez hablábamos con su colega Kenneth que la legitimidad va ligada a la legalidad, pero digamos, aquí la han logrado separar los políticos, y entonces, digamos, le da legitimidad al fiscal interino, y eso puede de alguna manera generar la sensación de por qué cambiarlos. Lo que me hace pensar que si no hay acuerdos van a estar ahí durante mucho tiempo, y si los hay va a tener que ser por ratificarlos, ¿no? Entonces todos los caminos llevan a que este va a ser el posible Ministerio Público desde mi perspectiva. Puedo estar muy equivocado, pero viene el otro lado, Raúl. Todos estos vacíos siembran el discurso de la oposición, que también tiene mucho sentido, porque uno no puede creer que solo un lado tiene la verdad absoluta. Y cuando vemos al fiscal adjunto y cuando vemos a jueces anticorrupción en una campaña política de gente de libre dentro del Colegio de Abogados, deja una muy mala sensación, Raúl, porque los vemos ahí muy, muy de cerca a la gente de Libertad y Refundación, y eso da sustento entonces a que la justicia está aplicándose de manera sesgada, lo que significa que si el fiscal general interino tiene potestades de autorizar un requerimiento, solicitar un requerimiento fiscal firmando la investigación, entonces sería interesante saber qué procesos investigativos se están llevando a cabo en este momento al gobierno actual para que se virtúe de que es una justicia sesgada, porque si no, hay suficientes argumentos para rebatir las decisiones que toma el fiscal general interino, que a mí me parecen hasta el momento satisfactorias. Yo creo que nadie está molesto por ver lo que está saliendo. Yo creo que, excepto los afectados, nadie puede decir de que esto está mal. Yo creo que el pueblo hondureño está diciendo por fin hay justicia, aunque hace falta ejecutar todo el proceso. Un requerimiento fiscal no precisamente es culpabilidad, y eso hay que tenerlo claro.
Deben asistir los nacionalistas diputados a la sesión que fueron convocados. Se habla de que la Junta Interventora va a nombrar a los del Tribunal Superior de Cuentas, que tiene que ser entre hoy y mañana, ¿no? No. Es que mire, ahí hay un problema, Raúl. La oposición, el Partido Nacional, que dijo David Chávez que el 80% del voto era en el Partido Nacional, esta oposición que está representada en el Congreso Nacional mayoritariamente por ese partido, tiene un riesgo. Digamos, si no va, las leyes que ellos crearon les sirve a la directiva actual y les van a poner un montón de suplentes para tomar las decisiones. Y si van, están legitimando la comisión y por ende entonces están legitimando el nombramiento del fiscal general y fiscal adjunto interino. Entonces la decisión que ellos deben tomar es una decisión donde se pierda menos. Y digamos, desde mi criterio político, yo creería que pierden menos yendo y formando parte de la votación, porque el otro problema es, si van y votan en contra o se abstienen, le da suficiente argumento al oficialismo para decir, ¿se fijan quiénes son los que no quieren los cambios en Honduras? Entonces, a mí me gusta pensar de que todo este esfuerzo va a terminar obligando a un acuerdo, ya no va a ser voluntario, sino va a ser obligatorio. Y en ese sentido yo sí creo que el partido en el poder ha ido haciendo un juego bien hecho. Ok, Raúl, yo creo que hay un poco de confusión en el sector de la oposición, pero sí, a mí me parece, ¿verdad?, que retomando un poco la idea de lo que ha dicho Juan Aguilar, me parece que sí hay que preocuparse como sociedad por la sostenibilidad de esa dinámica, más allá de personas, ¿verdad? Dinámica de cambio que se está produciendo en la Fiscalía. Y sobre todo, ¿verdad?, yo igual insisto en que es algo de coraje y de valentía asumir esos retos por parte de estos fiscales, ¿verdad?, más allá de todos estos elementos que se plantean ahí de interpretación, de legalidad, de legitimidad. A mí me parece que es importante, ¿verdad?, darle sostenibilidad a este proceso de cambio, de transformación. Y obviamente cuando se produce esa detención y denuncia de una fiscal que estaba enriqueciéndose, es obvio que al interior de estas instituciones han habido situaciones irregulares y que se requiere, ¿verdad? En mucho tiempo hablaron de reingeniería, ¿verdad?, pero yo creo que es necesario una transformación profunda, ¿verdad?, de la praxis misma y de la forma en cómo se estructuran estas instituciones del Estado. Eso me parece importante dejarlo claro, ¿verdad? Y no solamente es el tema de la Fiscalía, es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, los jueces y todo lo demás. Sin embargo, yo creo que aquí se construyen también la mención que se hizo con respecto al Colegio de Abogados, ¿verdad? Aquí te pueden tomar una foto, Raúl, ¿verdad?, que esté saludando a algún deportista o cualquier cosa y ¿verdad?, está en otra postura y la interpreta, el tema de lectura. La foto que estaba era así. Sí, se hace referencia a una foto de un juez, entiendo yo, ¿verdad? Que es el juez que ha dado la orden de captura. Sí, sí, porque bueno, es muy sutil. Entiendo yo que eso fue en el Colegio de Abogados, ¿no? El Colegio de Abogados, correcto. O sea, Mario Morazán iba con el candidato que iban los de Libre. Pues. Ajá. ¿Y qué hay de malo en eso? No, no hay nada. Lo que estamos hablando... Tenemos gremios. Pues también de Mario Morazán es amigo de los de... Bueno, Mario Morazán es de Libre. Claro, sí. Entonces, frente a esa situación... ¿De quién era el presidente de la Corte anterior? ¿De qué partido era? Cachureco. Sí. ¿Usted es Motagua y yo soy Motagua? Así es. ¿Y entonces? No, sí. Aquí cada quien tiene un equipo de fútbol y un partido político. Lo que pasa es que la gente, digamos, falta la madurez para entenderlo de esa manera. Y entonces, ¿qué se hace? Raúl, es que estaba, entonces libre, por Raúl, eso nos están persiguiendo. Por eso el tema es la praxis, la acción a la gente. Bueno, incluso en los textos que estabas haciendo un comentario sobre la cuestión de... ¿Por qué es nuestra cultura, la cultura religiosa, ¿verdad? La propia religión te dice, por sus hechos los conoceréis. Más allá de situaciones de lo que pudiera de alguna manera estar realizando. Okay, yo creo que esos fiscales hoy están siendo conocidos por sus hechos, por su praxis en la función correcta que les han señalado.
¿verdad? Entonces a mí me parece que el tema de sostenibilidad, si se va a avanzar o no, porque está en peligro la posibilidad he mencionado, ¿verdad?, en temas de valentía. Recuerden que incluso esta comisión no solamente funcionarios hondureños, ¿verdad? Por ahí me mencionan el caso de que el chofer mismo que dirigía la MASI en aquel momento, ¿verdad? Jiménez Mayor. Correcto, de Jiménez Mayor, ¿verdad? Todavía está realmente en investigación el asesinato o la muerte de este motorista. Entonces, hay situaciones que yo creo que deben de valorarse. Estas acciones o este posicionamiento de los fiscales requiere compromiso y valentía. Entonces, no solamente es, ¿verdad?, de estar ahí por quedar bien con X personas. Estoy asumiendo un riesgo histórico para mi familia, para el futuro, etcétera. Hay muchas formas de coacción y ustedes deben de saberlo, ¿verdad? Son estudiosos de la ley, pero saben que un juez lo pueden amenazar directa o indirectamente a sus familiares o le pueden llevar, ¿verdad?, el fajo de billetes, como ocurrió en muchos momentos de estos últimos 12 años, en los cuales una forma de persuadir era llevar el volumen de dinero, ¿verdad? Y muchas otras cosas más que pueden ocurrir. Pero aquí se ha mencionado sobre el tema de la oposición en ese Congreso. Yo creo que la oposición para mí, ¿verdad?, ha entrado en el juego y que me parece que haciendo un análisis objetivo no tiene las fortalezas que ellos pretenden tener en términos de movilizar masa, ¿verdad? La última acción que hacen en Olanchito tampoco es aquella movilización masiva como para decir vamos a tumbar el gobierno, ¿verdad?, a partir de movilizaciones, cuando la mayor parte de los sectores saben que son sectores de élite que han estado vinculados incluso a acciones contrarias a los intereses populares, ¿verdad? La cuestión de compromisos con la minería, por ejemplo, en esa zona de la UAN, ¿verdad? ¿Quién de la zona de la UAN va a asumir y se va a poner a favor cuando las acciones que se hicieron en la última década fue en función de dañar los intereses de la comunidad? Entonces me parece que aquí hay que analizar bien. Realmente lo que ha dicho León me parece que es importante, ¿verdad?, que lo valoren los sectores de la oposición. ¿Cuál es la movida más inteligente? O sea, retirarme, replegarme y seguir bajo esa acción de no ingresar al Congreso, ¿verdad?, de tratar de boicotear a la directiva del Congreso o participar. La idea que aparentemente ellos tienen a mediano plazo, o a corto plazo, perdón, es el 25 de enero montar toda una estrategia para votar la directiva del Congreso. A eso le están apostando. Pero en tanto eso ocurra, ¿verdad?, y que si esa relación podría ser favorable a ellos, puede o dejan el espacio en todo caso para que se pueda elegir el tribunal de forma temporal, ¿verdad?, el Tribunal de Cuentas y otras instituciones. Si ellos no se presentan, la facultan. Esa directiva permanente del Congreso tiene facultades y aunque hagan pataleo, ¿verdad?, y todo lo demás, es posible. Lo correcto y lo político es lo que dice el León, ¿verdad? Me parece que deberían presentarse al Congreso y debatir, ya sea absteniéndose o asumiendo una postura, pero obviamente no lo van a hacer porque la línea es querer jugar a la idea de que no son legales, que esa directiva provisional no es legal, pero me parece que podría ser un error estratégico en el caso de la oposición, porque ellos le están apostando a que el 25 van a desmontar, ¿verdad?, a la directiva del Congreso si no logran votar a redondo, obviamente, ¿verdad? Armando, pero es que votar es complejo. La ley orgánica del Congreso Nacional no lo harían de inmediato. Da potestades y está definido que cada 2 años se ratifica la Junta Directiva, excepto el presidente, ese es permanente, o se cambia la Junta Directiva. Pero no nos engañemos, teniendo una correlación de fuerzas, tú puedes inventar cualquier juicio político en contra del presidente, descabezar la presidencia del Congreso y asumir el control. No, pero para juicio político ocupan mayoría calificada. Yo creo que no es redondo el del riesgo, creo que es toda la Junta Directiva. ¿Por qué? Porque se necesitan solo 65 votos y la oposición en teoría tiene 74. Entonces Libre sabe que si va a ratificar esa directiva, la va a perder y van a nombrar otra directiva. Pero a eso le está apostando la oposición. Pero no es ilegal, porque está dentro de la ley orgánica. Entonces creo que ahí es donde... Yo decía en una mesa con algunos líderes de algunos partidos el otro día, el problema que tuvo la oposición es que se sintió muy fuerte,
y Libre no se daba cuenta del tamaño de su oposición. Pero en el camino la oposición era tan fuerte que no se percató y subestimó a Libre. Y el problema es que al haber subestimado a Libre, Claro. le dieron suficiente margen para darle vuelta a la tortilla como está en este momento. Y el problema y el riesgo que puede tener Libre ahora es subestimar a la oposición, y ahí es donde el fallo de no haber podido construir un diálogo mínimamente funcional va a venir a pegar en esta elección de la directiva. No creo que Libre, ¿cómo dijo? De la oposición. Desconocer la oposición. No, la subestime. No la subestima. Pero creo que los de Libre, con la experiencia pasada, no se van a dejar. No, es que ya aprendieron. Pero le digo, no creo que subestime Libre la oposición. Pero no creo que los de Libre se dejen. Pero la oposición... Ojo a eso. Bien, interesante la plática aquí en lo privado. Ajá, y los liberales se están dividiendo, los liberales, unos con la ultraderecha liberal golpista y otros que no son golpistas. Y esto también está dividiendo la bancada. Unos, más de 10, no son de la ultraderecha y un poco de la ultraderecha, incluyendo algunos que recibieron fondos millonarios de ONGs liberales de más de 10 millones que los van a investigar esos diputados liberales que recibieron ese pisto. ¿Cómo ve la situación de los otros partidos y del Partido Salvador de Honduras también? Liberales Salvador de Honduras tienen 10. Bueno, Partido Liberal yo creo que ya es un tema que venimos analizando de la última década. El golpe de Estado los fracturó terriblemente. Creo que no tuvieron el liderazgo correcto para volver a encauzarse. De ahí los conflictos internos entre presidentes y expresidentes del Consejo Central Ejecutivo también les ha pasado factura. Y en la actualidad siento que no hay una línea partidaria totalmente definida. Creo que sí hay liderazgos todavía sólidos dentro del Partido Liberal, pero esa división es un tema que deben manejar. Yo creo que el Partido Liberal no la tiene fácil, porque a mí me gustaba la posición del Partido Liberal en 2021 cuando decían ni la izquierda ni la derecha, el centro, digamos, si ellos hubieran podido construir bien ese pensamiento tal vez estarían en otra posición. Pero tampoco hay que descartar un partido que tiene 94 alcaldías, ¿verdad, Raúl? Claro, muchas de ellas están en alianzas con Libre, pero no se puede descartar un partido que tiene una estructura bastante sólida, que es histórico, que es un partido que ha gobernado. Entonces creo que el Partido Liberal todavía tiene una tarea interna por desarrollar, y esa tarea interna está en una lucha contra el tiempo, porque estamos a 10 meses de convocatoria para elecciones primarias. Y eso ya quita la posibilidad de hacer procesos estructurales partidarios, porque hay que empezar a armar planillas y hacer campañas electorales, y eso es complejo. Y en cuanto al Partido Salvador de Honduras, me parece que es un partido que tiene mucha fortaleza en términos de todavía no poder vinculársele a actos de corrupción. Creo que eso es importante. Si el Partido Salvador de Honduras logra sostener su bandera anticorrupción y logra mantener ese ideario de que son personas honestas las que están ahí, puede ayudarle mucho. Sin embargo, creo que el PCH también tiene una lucha contra el tiempo en materia estructural. No obstante, creo que puede hacer un trabajo importante tanto a nivel de país, a nivel regional, pero también a nivel del Congreso Nacional. Y yo creo que esos diputados que hoy creo que alcanzan los 8, porque Luis Redondo pues ya ha expresado que él no es parte del partido, y hay que entender de que él no es un PCH por su propia palabra. Y en el caso de Ligia Ramos, que decidió retirarse de la bancada, debe consolidar una posición interna que le ayude a poder vender la imagen y la propuesta política de ser una opción. Pero creo que PCH en este juego político es el que menos campo de juego tiene. Digamos, esos 8 votos, si llega a haber un acuerdo político entre liberales, nacionalistas y libres, no suman ni restan. Entonces creo que ahí ellos deberán de mantener una política de la menor cantidad de acercamiento a los espacios equivocados posible. Y bueno, el Partido Nacional, ¿qué podemos decir del Partido Nacional, Raúl? Un partido que
no logra quitarse fantasmas que no son del pasado, son del presente, ahí están los requerimientos, que va a llevar mucho tiempo hacer un proceso de relevo generacional, que creo que hay mucha resistencia en el interior de sus estructuras de mando en querer hacer esos relevos. Así que el Partido Nacional es el que está en una posición más compleja para mí. Sí. No, prefiero después de... Pero, sí, y luego voy a agarrar el video, permiso ahí a la Corporación Televicentro, y bueno, a mi amigo Edgardo Melgar, no hay problema. Ajá. Pero ya voy a poner a David Chávez, que desde la clandestinidad, porque está prófugo de la justicia, habló. Ok, yo voy a opinar en dos vías. Primero, la pregunta anterior, si es factible o no la presentación de la oposición en el Congreso. Diría que sí. En un primer momento se entiende el trabón que existió con el tema fiscal general y fiscal general adjunto, porque hay 3 fuerzas políticas y el Ministerio Público tenía dos posiciones, ¿no? El fiscal general y el fiscal general adjunto. Evidentemente nadie quería el director de fiscales, porque es una figura que depende directamente del fiscal general, y más allá de esa negociación que podría llegar a existir, al mes, a los 2 meses podrían removerlo sin ningún tipo de problema. Ahora bien, todos los demás órganos, todas las demás instituciones de control que quedan están integradas por 3 personas y el Tribunal de Cuentas no es la excepción. Entonces, parte del análisis, y que lo comparto que hacía Luis y que hacía Armando, el hecho de no presentarse a esta sesión del Congreso Nacional cuando sea convocada es darle argumentos y seguirle dando o seguir alargando esas facultades para esta comisión permanente, más allá de sentarse, más allá de llegar a un acuerdo mínimo. Quizás no es generar y construir un acuerdo total sobre los temas que se van a construir en el Congreso, pero sí ir priorizando en función de elegir este Tribunal Superior de Cuentas, ir priorizando en función de, por ejemplo, la aprobación del presupuesto general para el 2024, que es un presupuesto que ya debería estar aprobado, ¿no? Según los últimos años, a excepción de este 2023, que incluso fue aprobado en este año, y en donde pues la oposición tiene que jugar ese rol, ese papel, sobre todo para tener esa representatividad, porque al final de cuentas eso es la democracia también, más allá de que se hable, porque es el sistema político que tenemos, más allá de que se hable que existe una repartición de estos 3 cabezas para las 3 fuerzas políticas, pero es lo que tenemos y es lo que puede generar los pesos y contrapesos al momento de que se tomen las decisiones dentro de estas instituciones y no tener un control absoluto de X o Y partido. Lo otro, hemos visto, y que yo hablo un tanto quizá de ese fraccionamiento no solamente del Partido Liberal, sino un tanto del PSH también. Está Ligia Ramos, está Redondo, miraba una entrevista de la abogada Maribel Espinosa, que decía que no era parte del BOC porque los liberales no eran parte del BOC. Entonces también es ver cómo se maneja y cómo se está manejando el PSH y ese reto que van a tener estos 2 partidos. Por un lugar, el Partido Liberal, que desde el golpe, 2009, en todas estas elecciones que han existido, cada vez saca menos votos. Entonces hay que ver también hasta cuándo le va a ajustar o hasta dónde le va a ajustar, más allá del tema de las alcaldías municipales, porque ha ido perdiendo fuerza a nivel presidencial. Eso siempre, cada periodo saca menos votos. Ha ido perdiendo fuerza también en su caudal con respecto a quiénes son los diputados que aglutinan en el Congreso Nacional. Y las alcaldías pues siguen manteniendo un bloque fuerte, pero que también es de ver y ver cómo se generan también esos acuerdos para mantenerlas o incrementarlas y que al final de cuentas eso es lo que los tiene con vida hoy por hoy este partido. Y el PSH pues sí, va a tener ese reto de reestructuración, de nuevos liderazgos inclusive que me he dado cuenta que pueden ser parte del PSH, personas íntegras, personas probas, personas que tengan esa lucha, ¿no? Y sobre todo que tengan esa bandera de lucha contra la corrupción. Y el Partido Nacional, pues al final de cuentas creo que está siendo víctima de sus propias acciones en los últimos 12 años. Evidentemente no son todas las personas que integran ese partido político, pero sí fueron las personas que quizá llegaron a tener poder de decisión lo suficientemente grande y un poder de decisión que quizás se extralimitaba de sus propias funciones, sino que más bien llegaba a otras instituciones, llegaba a otros poderes del Estado y parte de esa construcción normativa y esa construcción institucional la estamos viendo hoy por hoy que les está pasando factura y le pasó factura a Juan Orlando. ¿Quién aprobó la ley de extradición o ese auto acordado? Él. ¿Quién fortaleció y documentó y le dio los insumos a la policía que lo capturó? Él. ¿Y qué Corte Suprema al final de cuentas aprobó esa extradición? Esa Corte Suprema de 2016 que fue tan condicionada
y que al final de cuentas fue un apoyo también de él. Entonces, se ha dado vuelta a la tortilla, como dicen, esa institucionalidad, esa normativa legal que se construyó, hoy por hoy es un instrumento precisamente para hacerlo rendir cuenta. Raúl, solo yo quisiera en el énfasis, sobre todo porque esto está dirigido a un auditorio, ¿verdad?, a una población que nos escucha en esos esquemas de análisis. Recordemos que no solamente nos quedamos, Luis, en el tema del liderazgo, sino realmente qué representan las instituciones políticas, ¿verdad? ¿Qué actores están detrás? ¿Qué intereses? Entonces, si nosotros hacemos una valoración de esos dos partidos tradicionales, caso concreto Partido Liberal y Partido Nacional, ¿verdad? Tenemos que ser objetivos en el análisis. 28 de noviembre significa realmente, de alguna manera, esa ruptura con ese bipartidismo. Que ese bipartidismo estuvo de alguna manera vinculado a esos sectores de élite económica representados en el país. Y hay que reconocer que el otro corte es ese 28 de junio del 2009, donde se produce un golpe de Estado y vemos que ese fraccionamiento del Partido Liberal, de alguna manera, responde también a esos intereses económicos y que obviamente van a justificarse en temas ideológicos. Va a significar de alguna manera una ruptura que difícilmente vas a encontrar un reencuentro, porque esa alianza con el otro grupo, ¿verdad?, que es el sector del Partido Nacional, que le apuesta a modificar también una élite económica en el país, aquellos dos grandes grupos económicos que tenían el control de Honduras durante varias décadas, ¿verdad?, se recomponen el país. En la última década reaparecen nuevos ricos y esos ricos están asociados al crimen organizado. Y esos ricos están asociados a un esquema también, ¿verdad?, que le apuesta a radicalizar el neoliberalismo, a la privatización de las empresas del Estado, aeropuertos, carreteras y todo lo demás que se convierten en negocios. Entonces, estos grupos políticos representan de alguna manera, hay que entenderlo, a esos intereses. Entonces, cuando se producen negociaciones, hay que ver también qué es lo que está detrás de estos procesos. Cuando estamos hablando de la posibilidad de, en esta coyuntura, de que se elijan autoridades, en esencia, si nosotros hacemos un análisis objetivo, las instituciones han representado, la legislación ha representado también esos intereses de esos grupos de poder. Que Víctor Mesa hablaba de los grupos fácticos, a veces no los miramos, poderes fácticos, perdón, a veces no son visibles, pero en esencia ellos es lo que han estado determinando de alguna manera la praxis política, ¿verdad?, la dinámica política. Entonces yo creo que no percibamos este tipo de análisis simplemente de forma epidérmica, de lo que aparentemente es visible, de liderazgos y otros, sino los factores que están detrás. Y esos grupos fácticos, incluso lo decía, vuelvo nuevamente con Víctor Mesa porque insistía en que el principal grupo fáctico en el país era la embajada norteamericana, y tú has mencionado el tema de la geopolítica, hasta qué punto, ¿verdad?, en medio de esta dinámica o de crisis política, ¿verdad?, como se plantea por parte de estos análisis, realmente van a entrarle en estos juegos, ¿verdad?, a apostarle a ese proyecto de transformación, o van a buscar cómo frenarlo. Es unos elementos que a mí me parece que debemos a incorporar en el análisis y no simplemente verlo de forma abstracta. El tema del Partido Nacional, ¿verdad?, cuando su propio líder está en fuga, está en huida, ¿verdad?, también es un reflejo de esa situación, ¿verdad?, de realmente derrota simbólica, porque más allá, decíamos aquí, de la penalización de los 40, 50 años que pudiera llevarse en cárcel, que eso es lo que percibe la sociedad, definitivamente la propia normativa que ellos construyeron, ¿verdad?, difícilmente se ejecute eso. Entonces, es, ¿verdad?, esos elementos que hay que tomar en cuenta. Estos grupos vinculados al crimen organizado y a estos negocios están detrás de estas representaciones políticas, sí o no. ¿Hasta qué punto decimos que las nuevas fuerzas políticas representan honestidad y no están vinculadas a estos grupos de poder? Cuando en el caso concreto del liderazgo del Partido Salvador de Honduras, solo quiero mencionarlo, se abroga la idea de ser, ¿verdad?, defensor de la anticorrupción y no muestra transparencia en el manejo de los recursos que ha tenido. Entonces, eso ha venido erosionando, y sus movimientos de ir de un lado a otro ha venido erosionando esa imagen política, y se reconoce en ese análisis de lo cotidiano a qué grupo representa. Entonces me parece que esa valoración hay que hacerla. El licenciado René Amador me dice
qué correlación pensar que en Estados Unidos, Mr. Trump, hay desbandada de inversionistas ante tantos cargos que enfrenta siguiendo la analogía de algunos en Honduras. Esto dijo David Chávez ayer en Canal 3 con Edgardo Melgar en 30-30. ¿Usted está en Honduras? No, no estoy en Honduras, Edgardo. ¿Piensa regresar a Honduras? 100%. ¿Cuándo? 100%. Cuando Dios lo determine y cuando exista una justicia correcta. ¿Usted piensa volver a Honduras para presentarse a los tribunales de justicia para hacerle frente a esta acusación? Cuando exista la justicia correcta, claro que lo vamos a hacer. ¿Usted considera que actualmente estamos en un sistema de justicia correcta? En un sistema donde en este caso no existe la justicia. En ese caso, entonces, ¿no esperaríamos que usted se presente a los tribunales de justicia a enfrentar esto en un corto plazo? Edgardo, yo creo que es importante ver todo el contexto, no la pregunta sí, no, sino que ver lo que realmente ha sucedido, pues, porque, es decir, desde que se me baja del avión, esto tiene ya un contexto político. ¿Comentario? Bueno, creo que es subjetivo, ¿no? Y hay que ver qué es justicia correcta para él, hay que ver qué interpretación y sobre todo porque lo dice un político, ¿no? Y normalmente el político ve, en Honduras al menos, el aparato de justicia como una justicia que hasta cierto punto le pueda brindar algún tipo de protección y salvaguarda. Más allá de eso, difícilmente se puede llegar a presentar. Hay que ver también si hubiese estado lo suficientemente documentado. Obviamente hay que respetar esa presunción de inocencia, ¿no? Pero si existe esa documentación necesaria, soporte para debatir, ¿no? Y sobre todo para votar un requerimiento fiscal que se podría llegar a presentar, se podría llegar a generar un juicio. Difícilmente se dé. El político siempre va a decir que existe persecución política cuando se le acuse, más allá de si es culpable o si ha cometido algún acto de corrupción o no, y que creo que no deja mucho más que decir, mucho más que hablar este tema de David Chávez. Al final de cuentas, pues, toda persona que ha sido investigada, toda persona que ha sido judicializada, pues esperemos que sea presentada y que llegue a generar algún tipo de rendición de cuentas en los tribunales de justicia. Ya vimos que no va a ser el caso hasta que exista una justicia correcta, como dicen, ¿no? Pero esa es la pregunta que hay que hacernos nosotros y hay que dejarle a la gente qué es una justicia correcta para la clase política. Luis. Fíjate que el tema es que cada vez más es más difícil argumentar persecución política. La denuncia y la investigación de este caso del Infob nace en el Consejo Nacional Anticorrupción. No es una investigación que sale de los entes contralores del Estado. Ahí es donde se demuestra que el Tribunal Superior de Cuentas nunca sirvió para nada, ¿no? Entonces el Consejo Nacional Anticorrupción presenta la línea de investigación, presenta los medios de prueba, inició el proceso. Yo recuerdo de la bulla de que David Chávez decían que se había robado un montón de dinero y que había drenado. Y entonces hoy, que 4 o 5 años después reaparece el caso con un requerimiento fiscal, lo que significa que en ese ínterin se probó la investigación del Consejo Nacional Anticorrupción y se identificó por parte del Ministerio Público que sí había habido delito. Lo que demuestra lo que siempre hemos dicho, Chinchilla tenía guardado todo. Chinchilla no movía nada. Chinchilla, yo siempre lo dije, vivimos en un estado de indefensión, no tenemos fiscal general. Y cuando estábamos que no habían nombrado a los interinos, a mí me preguntaban, sí, pero ¿qué pasa con el Ministerio Público que no tiene fiscales? Que tenemos 10 años de no tener fiscal general. Entonces no pasa nada, un par de meses ahí sin fiscal. Es lo mismo. Ahora el problema es que no se sacaron los requerimientos y hoy se está haciendo. Que claro, para un político perseguido, y uno tratando de entender y razonar alrededor de eso, tiene sentido de por qué me lo saca el gobierno al cual estoy siendo opositor. Claro, pero es que, digamos, eso es natural. Y yo le voy a decir, Raúl, que a mí me preocupa mucho. Mire lo que me preocupa, no que metan preso a todos los corruptos, o por lo menos que enfrenten un juicio y quede demostrado en un juicio transparente y bien desarrollado su culpabilidad o no, porque hasta ahora, bajo los preceptos constitucionales, todos son inocentes hasta que un juez demuestre lo contrario.
A mí me preocupa, Raúl, que si empieza a salir un montón de requerimientos guardados, que insisto, no es libre que los está haciendo, sino que ya estaban solo de sacarlos, y llegase a haber un cambio de gobierno en 2025, y por esas cosas de la democracia hondureña que cada vez nos sorprende más, gana el Partido Nacional, yo no dudaría que todo el esfuerzo del Partido Nacional para su siguiente periodo de gobierno va a ser perseguir a Libertad y Refundación. Entonces, ¿qué está pasando? Han pasado 2 años de gobierno donde la tónica de Estado ha sido pelear contra el opositor y no resolver problemas de país. Va a venir otro gobierno a perseguir a quien los persiguió, y por mientras el pueblo aguantando hambre, aguantando desempleo, aguantando inseguridad, porque la prioridad resulta estarse persiguiendo de uno a otro, estarse metiendo presos de uno a otro, estarse acusando y deslegitimando de uno a otro, y el pueblo hondureño aguantando hambre. Entonces parece que la prioridad de Estado no es precisamente el bienestar común, sino la lucha política que puede haber intrínseca en toda una persecución penal que evidentemente es real. Yo creo que es momento de un cambio de la historia radical a esa dinámica que plantea Luis. Sí. Pero antes de la dinámica, de lo que dijo David, ¿qué piensas? No, a mí me parece que obviamente la justicia que él aspira es a esa justicia nuevamente de lo que ha dicho el cachurequismo dirigiendo el país, es la expectativa, ¿verdad? Y nuevamente anular, ¿verdad?, ese Estado de Derecho. Pero sí, Raúl, yo quiero recordar el esfuerzo que hizo Edmundo Orellana y otros más, ¿verdad? No tenemos esa afinidad consanguínea, pero sí yo me considero, admiro el papel de Edmundo Orellana cuando fue fiscal general de la República, que hizo esas denuncias, esas investigaciones, que recuerdo el caso concreto de Calleja y otros casos más, que estaban ahí las evidencias, el chatarrazo y otra cantidad de actos de corrupción que se produjeron. ¿Qué fue lo que pasó tiempo después, verdad? Los gobiernos que sucedieron, obviamente, tuvieron ese propósito de anular ese impulso, ¿verdad?, que era también de la propia sociedad hondureña, exigiéndose que se aplicara más allá de esa idea de persecución o que el otro gobierno vino a cubrir o a luchar para poner en evidencia. No es tan cierto. En ese tiempo el gobierno de Reina, ¿verdad?, y después el gobierno de Carlos Flores Facusé. Sí hubo algunos escándalos en contra del gobierno de Carlos Roberto Reina, pero no fue lo predominante. Los grupos económicos se pusieron de acuerdo, ¿verdad?, en encubrir de alguna manera, ¿verdad?, y que el sistema de justicia favoreciera eso. A tal extremo que nosotros pudimos ver hasta tiempo después a Calleja siendo llevado allá a Estados Unidos por la justicia norteamericana. Yo creo que es tiempo que cambiemos esa historia, de que le apostemos y apoyemos realmente la acción que están desarrollando estos fiscales, más allá de ponerle todos estos epítetos que obviamente es un elemento mediático en el que insiste, por un lado, y no viene desde ahora, viene desde el hecho mismo de la directiva del Congreso, se insiste en supuesta ilegalidad cuando obviamente esta directiva del Congreso ha hecho propuestas, ¿verdad?, desde ahí, o por lo menos ha permitido que una dinámica diferente le apueste a modificar ese orden social, ¿verdad? Una derogación de la ley de sede, una derogación de esa ley de contrato por hora que existía, ¿verdad?, de supuestamente contratación, que estaba profundizando el neoliberalismo y la pauperización de la clase trabajadora, entre otras. Un propósito también de acompañar esta incorporación del Estado hondureño a un sistema financiero diferente al esquema que ya hemos visto. Una ley de justicia tributaria que obviamente toca intereses de esas élites económicas. Entonces, obviamente el pueblo tiene que hacer una lectura clara de que en esa dinámica se están tocando fuertes intereses políticos, ¿verdad?, y económicos de una élite que ha tenido el control, ¿verdad?, durante varias décadas. Entonces, está posibilitándose ese cambio. El pueblo hondureño lo va a apoyar, ya sea en esta coyuntura o en esos procesos electorales que está diciendo Luis, posiblemente el 2025, los resultados de ese proceso electoral puedan ser, ¿verdad?, que aparezca en la expectativa de los sectores conservadores un Milei, ¿verdad?, un outsider,
un espectáculo político ahí, ¿verdad?, de la derecha que se conquiste las voluntades, sobre todo de una juventud, y hay que reconocerlo, que parten de esa hipótesis, que tiene, ¿verdad?, más interés en el TikTok, ¿verdad?, y en información superficial, en el show, y que probablemente eso pueda revertir. Pero yo creo que es un momento histórico de la sociedad hondureña y debe de apostarle a ese impulso de cambio que se está viviendo y a la necesidad de que no se quede de forma superficial, sino que se profundice en las transformaciones, tanto de la institucionalidad, pero de ese orden socioeconómico que ha condicionado y ha creado una situación de atraso, ¿verdad?, socioeconómico, convirtiéndonos en esos más de 150 años o 200 que tenemos de supuestamente vida independiente en el segundo país más pobre de América Latina. Pero también en términos sociales, y como lo ha dicho, ¿verdad?, Juan Aguilar, el tema de la pobreza, ¿verdad?, ese empobrecimiento que obviamente es producto de las políticas públicas, las políticas económicas que estos grupos de élite vinieron impulsando y profundizando, y agregado a esto obviamente las crisis, la pandemia, las mismas catástrofes que ha vivido la sociedad hondureña ha empeorado, pero fundamentalmente ese deseo y esa voluntad política de las élites de enriquecerse a costa de empobrecer a las grandes mayorías. Entonces yo creo que esa es la lectura que tenemos que hacer detrás de todo esto y no quedarnos simplemente en la esfera de lo fenomenológico, de esas conflictividades aparentes entre instituciones políticas, cuando esas instituciones políticas representan intereses de grupos económicos, ¿verdad?, o llevan una agenda, una plataforma de transformación o de sostener el status quo. ¿A qué le vamos a apostar? Esa es la pregunta que debemos hacernos. No, en la misma línea, ¿no? ¿Qué viene para usted? ¿Qué visualiza? ¿Qué va a pasar en Congreso, partidos políticos, fiscalía? ¿Qué viene? Mire, el Congreso hoy es el primer día de diciembre. 4 de diciembre. 4 de diciembre. Ajá. 4 de diciembre. Ya, Navidad. ¿Qué tamales Una feliz Navidad para unos y otra amarga Navidad para otros. Bueno, el Congreso creo que tiene 2 escenarios. Uno, que se sienten, que puedan llegar a acuerdos. Se ven difíciles, eso sí, por sobre todo la dinámica y la coyuntura que hemos visto durante los últimos meses. Y el otro escenario es que esta comisión permanente pues siga avanzando y que el artículo 80 constitucional, en este caso de la Junta Directiva, pues continúe o si continúa vigente, y aquí sí valga, como dice Luis, con respecto a mantener a los miembros de la Junta Directiva en el cargo por otros 2 años, sobre todo por ese momento, ¿no?, de cómo se va a elegir la Junta Directiva. Aquí el Partido Liberal puede ser clave también, porque solamente se necesitan esos 65 votos para ver a quién va a respaldar para tener esta elección del Congreso. Pero francamente el Congreso no da un panorama lo suficientemente claro para poder llegar a decirle a la ciudadanía qué va a pasar. Existen estos 2 escenarios, pero ya la clase política también nos ha acostumbrado a sorprendernos con respecto a esas interpretaciones legales, con respecto a cómo se manejan los procedimientos, y que no sería de extrañar, ¿no?, un tercer escenario que quizá no lo tengamos sobre la mesa todavía. Tema Fiscalía. Esperemos que sigan judicializando personas, pero también esperemos que el Congreso Nacional se ponga de acuerdo para elegir, bien sea que ratifique a estos fiscales que ya están en el cargo, o una fórmula, una tercería, que no lo veo tan probable, para que integren ese Ministerio Público y se pueda seguir potenciando la investigación. Y aquí es lo importante, potenciar la investigación para llegar a más casos de corrupción, porque en un mes, y lo que se decía en algún momento al inicio del programa, en un mes es mentira que se va a llegar a realizar investigaciones profundas. Aquí hay muchas investigaciones que se han presentado, que incluso nosotros hemos ido a dejar denuncias en temas energéticos, en temas de corrupción, etcétera. El mismo CNA, que creo que tiene más de 70, 90 líneas de investigación que ha llegado a dejar al Ministerio Público. Y toda la investigación que ha hecho de oficio también algunas de las fiscalías del Ministerio Público, en donde están a la espera nada más de judicializar algunos casos, de llegar y presentarlos. Y otro de los retos que va a tener, y que aquí debería de jugar un papel clave también el Congreso Nacional, es el tema de qué tipo de sanciones se les van a imponer a algunas de estas personas una vez que sean judicializadas. Porque también la sanción debe de ser proporcional al daño causado.
Y eso hoy por hoy no lo tenemos en el Código Penal, sobre todo en estos temas o en estos delitos de corrupción o los delitos en contra de la administración pública, delitos de criminalidad organizada, en donde no existe esa proporcionalidad. Entonces, ahí hay que ver también y hasta dónde, y obviamente la oposición muy probablemente no va a acompañar estas dinámicas, pero también hasta dónde se impone en la agenda del mismo Congreso Nacional, que al final de cuentas, parte de esa gobernabilidad como real y ese fortalecimiento de la democracia pasa por tener estabilidad en el Congreso. Creo que es uno de los puntos que debería de gestionarse, que debería de priorizarse, porque al final de cuentas prácticamente todo pasa por el Congreso, que es el primer poder del Estado. Gracias, Juan Carlos. Nos vamos, Luis. Gracias. Gracias, Raúl, por la invitación. Yo honestamente creo que diciembre va a ser un mes de descanso político, como comúnmente es, comer nacatamales y estar en casa. Enero sí considero que va a ser un mes complejo, no soy tan optimista en los políticos que tenemos. Tenemos que abrir sesión, tenemos que elegir fiscal, cambiar fiscal. Después de los cambios que está haciendo este fiscal es echar un paso para atrás, entonces hay que considerar muchas cosas. Tampoco creo que va a ser fácil la elección de la junta directiva. La oposición está diciendo que no va a dejarse amedrentar y va a seguir en su lucha. Lo que me pone en la perspectiva, Raúl, es un mes de enero bastante complicado, bastante difícil, políticamente cargado, con un desgaste muy fuerte que espero yo, como un hondureño que soy, que salgo todos los días a ganarme el pan para llevarlo a mi casa, que no se vayan a llevar de encuentro al pueblo hondureño. Yo creo que si desbordan esto a una crisis política que paralice el país, somos nosotros los hondureños los que vamos a pagar los platos rotos. Así que a recapacitar, que esas cenas de Navidad a los políticos les haga pensar un poco, oxigenarse y ver qué puede hacerse, porque Honduras necesita salir adelante. Gracias, Raúl. Yo quisiera cerrar con una perspectiva un tanto más, como dice por ahí un español, ¿verdad? Pesimista, pero esperanzado. Yo creo que sí se pueden destapar algunos tamales en medio de este diciembre, ¿verdad? Y esos tamales pueden, de alguna manera, en términos metafóricos, generar expectativas de cambio y que el próximo año, obviamente, podamos posibilitar, ¿verdad?, un avance en modificar ese imaginario que tenemos sobre Honduras, ¿verdad?, tanto de la visión desde fuera como desde adentro, y que le apostemos a ese cambio. Yo estaría pensando que sí es posible. Obviamente hay otros factores y variables que pueden incidir, pero yo creo que ese impulso por lo menos tiene todavía bastante viento que le apoya a lo interno. Gracias. El otro día una dama me decía, porque yo cierro siempre de alguna manera, una dama y un caballero, como cierro el programa, el Congreso en conflicto, elección con participación o no de los partidos políticos, sino con la Comisión del Congreso Nacional de la República. Eso puede ser el Tribunal Superior de Cuentas, gente que está prófuga de la justicia, requerimientos fiscales, nerviosismo en muchas partes, muchas personas que creen que las autoridades de la nueva Fiscalía pueden emitir requerimientos fiscales contra ellos. A 20 días de la Navidad, así está Honduras. Buenos días.